¿Sabías que una de las profecías más impactantes sobre el fin de los tiempos podría finalmente cumplirse? Imagina el impacto de ver un evento ocurriendo ahora mismo, algo que está directamente relacionado con la llegada del anticristo y el regreso de Jesús. Esto no es teoría, no es ficción. Las señales están ahí y todo indica que este año, 2025, puede marcar la historia de la humanidad para siempre. En los últimos años, 5 novillas rojas fueron llevadas de Texas a Israel y todo indica que podrían ser sacrificadas aún este año. Pero aquí está el detalle que pocos saben. Para que ese sacrificio ocurra, no es necesario esperar la construcción del tercer templo. De hecho, puede ser el primer gran paso para que el templo finalmente se haga realidad. Las cenizas de estas novillas serán usadas para purificar a los sacerdotes y los objetos sagrados, preparando todo para la reanudación de los sacrificios. Y si todo sucede según lo planeado, estaremos viendo una de las mayores señales del fin de los tiempos concretándose ante nosotros. Antes de continuar, te invito a suscribirte a mi canal y también activar la campanita de notificaciones. Porque todos los días quiero ayudarte a entender la Biblia de una manera simple y fácil, ¿ok? Entonces vamos allá. Tal vez ya hayas oído hablar del Instituto del Templo, una organización judía en Jerusalén que desde hace años ha estado trabajando en los preparativos para la reconstrucción del tercer templo. Ya fabricaron utensilios sagrados, cosieron vestiduras sacerdotales, prepararon instrumentos musicales para los levitas e incluso entrenaron sacerdotes para servir en el futuro templo. ¿Por qué es tan importante? La respuesta está en la Biblia. Antes de la destrucción del segundo templo por los romanos, en el año 70 después de C, el pueblo judío realizaba sacrificios de animales como parte de la adoración a Dios. Siguiendo la ley de Moisés y en Números, capítulo 19, Dios ordenó un sacrificio especial. Una novilla roja perfecta, sin ningún defecto, debía ser quemada, y sus cenizas, mezcladas con agua, serían usadas para purificar a aquellos que estuvieran impuros. Este ritual era esencial para que los sacerdotes pudieran ministrar delante de Dios según la ley, y es aquí donde entra uno de los puntos más críticos de esta profecía. Sin esta purificación, no hay manera de reanudar los sacrificios en el templo. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el fin de los tiempos? La Biblia menciona que reconstruir un templo en Jerusalén será una señal previa al regreso de Jesús. En Daniel capítulo 9 y en 2 Tesalonicenses 2 encontramos la profecía de que el anticristo se sentará en el templo de Dios y cometerá un acto llamado la abominación de la desolación. La Biblia cuenta que, en el pasado, un rey llamado Antíoco Epífanes invadió el templo, sacrificó un cerdo en el altar y colocó una estatua del dios griego Zeus ahí dentro. Pero el anticristo hará algo aún peor, se exaltará como Dios y engañará a todo el mundo. El mismo Jesús en Mateo 24 advirtió sobre este evento, diciendo que cuando eso suceda, los que estén en Judea deberán huir de inmediato. Esto significa que, si se reconstruye un tercer templo, podría convertirse en el escenario para el cumplimiento exacto de esta profecía. Pues la Biblia dice que ese líder maligno va a profanar el santuario de una manera impactante. Pero hay un problema gigantesco. El monte del templo, donde estaban los 2 primeros templos, hoy alberga construcciones sagradas para el Islam, como la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Esto hace que cualquier intento de reconstrucción o construcción de un templo sea un asunto extremadamente delicado y explosivo. Cualquier movimiento en ese sentido puede desencadenar un conflicto mundial sin precedentes. Pero, incluso con esa dificultad, muchos judíos ortodoxos creen que esa reconstrucción no solo es posible, sino necesaria. Para ellos, el Mesías solo vendrá cuando el templo esté en pie. Para nosotros los cristianos, sabemos que el Mesías ya vino y Él es Jesús. Y quien en realidad está por llegar es el falso Mesías, conocido como el Anticristo. Gobernará 7 años, hasta que Jesús venga y lo destruya por completo. Como dije, el Instituto del Templo ya ha preparado prácticamente todo para que el tercer templo pueda funcionar en cuanto haya oportunidad. Ellos tienen los candelabros, las vestiduras sacerdotales, los instrumentos musicales levíticos y hasta objetos de oro y plata, que serán usados en los sacrificios. Solo que existe un detalle que ha retrasado este plan durante siglos, la necesidad de una novilla roja perfecta.
La Biblia muestra que el estándar exigido por Dios es extremadamente riguroso. El animal debe ser 100% rojo, sin ningún pelo de otro color, sin cicatrices, sin heridas, y nunca debe haber sido usado para trabajar. Eso hace que encontrar un animal así sea casi imposible. Pero algo sucedió en el año 2002 que lo cambió todo. 5 becerros rojos fueron llevados de Estados Unidos a Israel y pasaron por rigurosas inspecciones hechas por rabinos. Estos animales fueron considerados aptos, ya que hasta el momento no han presentado ninguna falla. Y justamente ahora, en 2025, alcanzan la edad adecuada para ser sacrificados. Mucha gente no lo sabe, pero los rabinos enseñan que la novilla roja solo puede ser sacrificada después de cumplir 3 años de edad. Y si estas novillas permanecen puras hasta finales de 2025, podrá comenzar el sacrificio, que no ha ocurrido en siglos. Con esa purificación completada, nada más impediría la posible construcción del tercer templo. En otras palabras, este es el gran hito que hace que muchos digan que no pasa de 2025. Llegó el momento en que ellas cumplen los 3 años. Entonces viene la pregunta, si eso realmente sucede, ¿cuál será el siguiente paso? Algunos pueden ver este tema como algo lejano, pero la verdad es que si ese sacrificio ocurre, puede ser la señal definitiva de que estamos más cerca que nunca del cumplimiento de las profecías. En 2 Tesalonicenses 2, el apóstol Pablo habla sobre el hombre de la iniquidad, que se exaltará contra Dios y se sentará en el santuario, queriendo ser adorado. Muchos estudiosos entienden que ese santuario será el tercer templo, y eso encaja muy bien con lo que está escrito en el libro de Daniel, capítulo 9, y con lo que dijo Jesús en Mateo, capítulo 24. Mucha gente también se pregunta si no es exagerado relacionar ese sacrificio con un posible conflicto internacional. Pero para que te des una idea, el Medio Oriente ya es tenso por naturaleza, y cualquier señal de que los judíos pretenden intervenir en el monte del templo suele generar mucha reacción. Imaginar la construcción de un tercer templo en ese lugar es algo que muchas personas consideran imposible, sin un gran enfrentamiento político, religioso y militar. Preparativos. Los preparativos han estado listos durante años, esperando solo el momento adecuado. Ya no es solo una teoría conspirativa o una suposición. Hay personas trabajando activamente en esto con utensilios, entrenamiento de sacerdotes y, ahora, las famosas novillas rojas que pueden destrabar todo el proceso. En este punto, es bueno recordar que, a lo largo de la historia, muchas personas intentaron predecir el regreso de Jesús. Pero no podemos negar que esta vez hay elementos concretos moviéndose hacia el cumplimiento literal de las profecías. El hecho de que haya animales reales supervisados por rabinos y un instituto dedicado a construir el tercer templo ya hace de este escenario algo mucho más tangible que simples teorías. Claro que todavía existen variables. Las novillas deben permanecer sin defectos hasta el momento adecuado, y cualquier pequeño defecto puede invalidarlas. Pero si nada cambia y siguen perfectas, el sacrificio puede ocurrir en cualquier momento, a partir de que cumplan 3 años. Y eso es lo que hace que 2025 sea un año decisivo. Y puede ser que estés pensando, pero pastor, ¿qué hago con esta información? Lo primero es no entrar en pánico. La Biblia dice que Dios no nos deja entrar en pánico, porque si tú crees en Jesús y entiendes que Él prometió volver, entonces todos estos acontecimientos son parte de un plan mayor. No es para que vivas asustado, sino para que estés atento a las señales y principalmente para que alinees tu vida con los propósitos de Dios. Es como si estuviéramos viendo las páginas finales de un gran libro siendo escritas delante de nuestros ojos. Y si el sacrificio de esas novillas realmente se lleva a cabo, va a ser prácticamente imposible ignorar que algo grande está por venir. Al mismo tiempo, también es momento de compartir el Evangelio como nunca antes. Si las profecías realmente apuntan a un desenlace inminente, entonces vale la pena hablar de Jesús a quienes aún no lo conocen. Muchas personas pueden asustarse con estos temas, pero esta es la oportunidad de mostrar que existe esperanza y salvación en Cristo. Es un momento en el que las propias noticias pueden abrir puertas para conversaciones profundas sobre la fe, acerca del regreso de Jesús y lo que la palabra de Dios dice que ocurrirá.
No es momento de esconderse, sino de estar firme, vigilante y lleno de amor para quienes te rodean. ¿Y qué hay acerca del llamado hombre de la iniquidad y la abominación de la desolación? La Biblia revela que ese evento será horrible, pero no necesitamos estar repitiéndolo hasta el punto de causar pavor. El enfoque no es la maldad del anticristo, sino la soberanía de Dios y el triunfo de Cristo. Al final, el libro de Daniel y el apóstol Pablo describen esa rebelión extrema contra Dios, pero también dejan claro que el Señor vencerá. Entonces, aunque el mundo se derrumbe, si estás firme en Jesús, puedes tener la certeza de que tu vida está en sus manos. El mal pasará, pero el reino de Dios es eterno. Otra cosa interesante es pensar cómo la tecnología de hoy va a acelerar el impacto de estos eventos. Si algo sucede allí, en Jerusalén, pronto se difundirá en las redes sociales, en los canales de noticias y en los grupos de WhatsApp. Es probable que todo el mundo se entere en cuestión de minutos, generando discusiones, polémicas, protestas y muchas preguntas. ¿Será que eso traerá más fe o más confusión? Depende del corazón de cada persona. Quien ya escucha la Biblia lo confirmará. Para quien no cree, puede convertirse en motivo de burla o incluso de miedo. Pero, de cualquier forma, no hay manera de escapar de la repercusión global que un sacrificio así generaría. Al final de cuentas, el mensaje permanece: Jesús está regresando. La gran pregunta es, ¿estás listo para eso? ¿Y si las novillas siguen sin defectos hasta el final de este año? ¿Y si el Instituto del Templo da luz verde y los rabinos deciden sacrificar, puedes estar seguro de que eso va a sacudir al mundo entero? Puede que muchos no le den la debida importancia en un primer momento, pero quien estudia la palabra sabe que ese sacrificio de la novilla roja no es un evento cualquiera. Es el punto de partida para purificar a los sacerdotes y los utensilios, algo indispensable para que el tercer templo finalmente salga del papel. Y si ese templo comienza a ser construido, entonces la alerta profética parpadeará como nunca antes. Así que mantente firme y enfocado en Dios. Si 2025 es realmente el año en que veremos ese ritual suceder, recuerda que quien confía en Jesús puede enfrentar el futuro con valentía y esperanza. Usa este tiempo para buscar más a Dios, para orar, leer la Biblia y fortalecer tu fe. Prepárate de corazón. Porque cuando se desarrollen los capítulos finales de la historia, queremos estar del lado de Cristo, viviendo para su gloria y proclamando la salvación a todos los que aún no lo conocen. Amén. Soy el pastor Antonio Jr. Y, si te gustó este video, compártelo con la mayor cantidad de personas que puedas. Te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente.